Eran las 4 de la madrugada. El mar estaba negro, el aire denso por el olor a sal y diésel, y en la pequeña cocina del ferry, Iker Salvat estaba removiendo un guiso de pescado cuando divisó al hombre a través de la ventanilla de servicio. Camisa blanca, abrigo azul marino oscuro, cuello recto, esos ojos que nunca se habían visto bien en su rostro, porque en ese momento solo era un expediente. Y entonces la cuchara se le cayó de la mano a Iker. Porque el líder que estaba al frente de la fila de embarque era el mismo cuya firma había cambiado el rumbo de su vida 6 años atrás. Adrián Ferrer. El mismo hombre que firmó sus papeles de deportación. El mismo hombre que obligó a Iker a pasar las noches en el puerto con su madre. El mismo hombre después del cual su madre jamás pudo volver a ver la puerta de su propia casa. Y ahora se encontraba en el mismo ferry donde Iker había comenzado una nueva vida. Pero lo peor aún estaba por llegar. Porque, en medio del sonido de las sirenas de alerta por tormenta, Iker divisó un documento que brillaba en la carpeta de cuero de Adrián. La orden final para cerrar la línea de ferry La Estrella del Mar. Esto significa que esta vez no solo la casa de Iker iba a ser destruida. Todo el puerto estaba a punto de quedar sumergido. Parte 1. El cocinero del ferry. Puerto Leona siempre parecía medio dormida bajo la fresca brisa del amanecer. Los bulliciosos puestos de té, los estanques donde se movían las redes, las barandillas de hierro y las aves marinas que revoloteaban por encima de las cabezas parecían pertenecer a la misma zona. El ferry La Estrella del Mar zarpaba cada día a las 4:30 de la mañana para realizar su primera travesía entre estas zonas. Y la cocina de ese ferry era el mundo de Iker. La gente simplemente lo llamaba el cocinero. Pocos conocían su verdadero nombre, la mayoría ni siquiera. Nunca sintió la necesidad de explicarlo. En la cocina, los hechos valen más que los nombres. Quien evita que la sopa se queme, quien tiene limones y agua caliente listos para los pasajeros mareados, quien discretamente les da café extra a la tripulación en las noches de tormenta. Iker era un omega delgado, astuto y habitualmente silencioso. Su olor secundario era muy tenue. Años de abstinencia, supresores baratos y una vida disciplinada lo habían vuelto casi invisible. Su delantal siempre estaba limpio, sus cuchillos perfectamente alineados y una extraña calma reinaba alrededor de su estufa. La capitana Mariela Vaz, una mujer estricta y directa, cercana a las pacas, dijo: «La cocina es el corazón de la cubierta. Si el motor se para, la gente se enfada. Si la cocina se enfría, la gente se molesta». Iker simplemente sonríe levemente ante esto. Había descubierto muchas cosas en la vida, pero había aprendido una. Si puedes alimentar un lugar, te conviertes en algo esencial para ese lugar. Y la gente no olvida fácilmente a las personas importantes. Esa noche, todo transcurría con normalidad. Las cebollas se cocinaban a fuego lento en mantequilla. El caldo de pescado hervía a fuego lento. Otra bandeja de pan estaba caliente. La lista de la tripulación colgaba sobre el mostrador. Entonces sonó el timbre de embarque. Iker solía echar un vistazo a través del cristal de la ventanilla de servicio. Y por un instante todo su cuerpo se tensaba. Los ojos reconocieron primero el rostro. La mente llegó después. Adrián Ferrer. Ese recuerdo no era tan antiguo como Iker creía. Algunos rostros no se desvanecen con el tiempo. La ira hacia ellos solo intensifica su recuerdo. Hace 6 años, la oficina de inmigración era fría. La madre de Iker reprimía una tos. Detrás del escritorio había una pila de archivos. Y un joven alfa, tan bien afeitado y tan formal como este hombre, firmaba lotes de documentos. Ni siquiera los miró. Acabo de firmarlo. Adrián Ferrer. Iker cerró la escotilla delantera. Todo bien. El ayudante de cocina, Lucho N. Pucha. Iker respondió con frialdad. Solo trae una bandeja. Pero la vieja y fría noche había vuelto a cobrar vida en su interior. La noche en que él y su madre fueron escoltados fuera del puerto, su madre le dijo: «Hijo, no mires atrás. No los mires a los ojos cuando te presenten». Pero hoy el expediente seguía vigente. Y su billete había sido reservado para el mismo ferry. Parte 2. La empresa que nunca muere. El viento soplaba con fuerza al comenzar la travesía. El casco de acero del ferry se estremeció ligeramente. Los pasajeros se encontraban en la cabina superior. Algunos dormían. Otros estaban encorvados sobre sus teléfonos. En el pequeño mostrador cerca de la cocina, Iker servía estofado, café y panecillos dulces. Entonces llegó la orden. Una sopa de pescado. Sin cilantro. La mano de Iker se detuvo por un segundo.
Este era un detalle que el viajero promedio desconocía. El cilantro era el ingrediente básico en los guisos de los ferries. Solo los clientes habituales o los lugareños sabían que debían evitarlo. Llenó el cuenco, lo colocó en la bandeja y comenzó a dárselo a Lucho. «Lo acepto», dijo Lucho. «No», dijo Iker, cogiendo él mismo la bandeja. Subió al camarote superior. Con cada paso, la ira y la vieja humillación volvían a aflorar en su interior. Adrián estaba sentado junto a la ventana. Sobre la mesa había una carpeta de cuero, una libreta entreabierta y un recibo de billete. El viento le revolvía ligeramente el pelo y su rostro tenía esa expresión de hombre de ciudad que adopta quien siente que aún tiene el control. Iker colocó la bandeja frente a él. Adrián levantó la cabeza. Sus miradas se cruzaron. Y esta vez el reconocimiento llegó de ambas partes. El rostro de Adrián palideció. «Iker». Al oír ese nombre, algo se le tensó a Iker. ¿Acaso ese hombre se había acordado de su nombre en 6 años? «Señor», dijo Iker con frialdad, «cómase la sopa antes de que se enfríe». Adrián la miró a la cara, no al cuenco. «Pensé, ¿moriremos?», interrumpió Iker en voz baja. «¿No recordaremos quién firmó?». La mujer inteligente sentada a la mesa de Areeb los vio a ambos. Inmediatamente se enderezó y bajó la voz. «Hay mucha gente en la cocina. Si necesita algo más, por favor, toque el timbre». Se dio la vuelta. La voz de Adrián llegó desde atrás, ligera, apagada y, por primera vez, sin rastro de confianza. «Iker, quiero hablar contigo». Iker se dio la vuelta y no miró. Al regresar a la cocina, inexplicablemente subió la llama de la estufa. Tenía las manos firmes, pero la vista le daba vueltas. Lucho se dio cuenta. «Ese hombre te conoce». Iker no respondió. La capitana Mariela entró sacudiéndose la lluvia de su abrigo Bonden. «El tiempo está cambiando. Puede que haya una bodega en el puerto después de esta travesía». Luego miró a Iker. «¿Estás bien?». Iker mintió. «Absolutamente». Pero la mentira quedó aún más al descubierto cuando vio a través de la ventana que Adrián había abierto su carpeta, y el papel que había dentro se giró por un segundo. El encabezado estaba justo delante. «Resolución provisional de esta operación. Línea La Estrella del Mar. Cierre operativo. Banda de la línea de ferry». El sabor en la boca de Iker cambió de salado a metálico. Así que esto no fue solo una coincidencia. El hombre que antes le había robado la casa, ahora le había robado su sustento. Parte 3. La tormenta y la carpeta. El cruce de Dawes Reef fue cancelado. La autoridad portuaria emitió un mensaje por radio. El frente de tormenta avanzaba más rápido de lo previsto. El buque La Estrella del Mar debía permanecer en el fondeadero de emergencia hasta que amainara el viento. La cabina era un caos. La cocina se convirtió de repente en el lugar más concurrido. Café, galletas, té para el mareo, chaquetas mojadas, niños llorando, hombres enfadados, aire sofocante. Iker continuó trabajando en medio del caos, pero su mirada se dirigía constantemente a la misma mesa en el camarote superior. Adrián intentó acercarse a él en 2 ocasiones. En ambas, Iker interrumpió a otro miembro de la tripulación. El ferry permaneció anclado hasta la noche, pero la tormenta no daba señales de amainar. Al caer la noche, el capitán ofreció alojamiento limitado a los pasajeros. Comenzó el relevo de la tripulación. La cocina finalmente quedó un poco vacía. Iker sacó mantas secas del almacén y fue a colocarlas en la cabina superior. Estaba casi oscuro. La mayoría de los pasajeros ya se habían dormido. Adrián no estaba en su asiento, pero tenía una carpeta de cuero. Iker Ruka. Se dijo a sí mismo que no tenía derecho. Entonces recordó aquella oficina fría. Aquel letrero. La tos de su madre. Nadie le había pedido permiso. Abrió la carpeta. Arriba estaba el borrador de cierre operativo. Abajo, los resúmenes financieros. Pérdidas por mantenimiento. Notas de seguros. Y luego otro archivo. Lista completa de personal, sin regularización. Nombres de la tripulación y de los trabajadores portuarios. Marcas rojas delante de algunos. Escrito en la parte frontal de la caja. Riesgo legal /diagonal, se sugiere reemplazo. El nombre de Iker no figuraba allí porque no aparecía en los registros oficiales. Pero Lucho estaba allí. Marta era la taquillera. Rufino era el mecánico de motores. Y nota a continuación. La reestructuración es factible mediante la reducción de la plantilla y el cierre del comedor. Banda de cocina. Trabajadores recortados. Línea de ferry delgada.
La mente de Iker se volvió loca. En ese momento oímos una voz a nuestras espaldas. No deberías haber visto eso. Saltó. Adrián estaba parado en la puerta, empapado, probablemente por haber revisado la cubierta. Iker cerró la carpeta de golpe. Como si no debieras haber firmado mi caso después de revisarlo. Adrián cerró los ojos por un momento. Vaya caso. Ese caso marcó mi vida. El estruendo de la tormenta resonaba contra el cristal de la oscura cabina. Los dos hombres permanecían uno frente al otro, con años de silencio suspendido entre ellos. No vine aquí para detener el ferry, dijo Adrián en voz baja. Iker se rió, una risa que no denotaba precisamente alegría. He leído lo que hay en tu carpeta. Es un borrador. No es la versión final. Explícales la diferencia entre borrador y versión final a aquellos cuyo trabajo se realiza. Adrián se acercó, pero no lo suficiente como para odiar a Iker. Estoy aquí para una auditoría. Alguien murió, Iker. Hace 3 meses, un marinero cayó al agua. El informe parece falso. La empresa quiere cerrar la línea alegando pérdidas y borrar los registros. La ira de Iker ardía en sus ojos. ¿Y por qué me dices esto? Porque después de verme habéis comprendido que si miento me reconoceréis. Esta frase parecía sencilla, pero Iker mantuvo un semblante serio. Adrián repitió. ¿Y por qué tengo que disculparme contigo? Iker respondió de inmediato. Mi madre no volverá a la vida con una disculpa. Esta era la primera vez que Adrián veía dolor de verdad. Lo sé, dijo. Parte 4. El que organizó la deportación. Iker no durmió esa noche. Sentado en un rincón de la cocina, abrió una vieja caja de hojalata donde guardaba recetas, billetes pequeños y un trozo de papel doblado. El papel era tan viejo que las esquinas estaban desgastadas. Tenía la misma firma. Adrián Ferrer. Su madre llegó a tierra firme esa noche y pasó 3 días con fiebre. No tenía a nadie allí. Se hospedó en un hostal barato en la ciudad portuaria y aceptó trabajos temporales de limpieza. Luego, campamentos de temporada. Después, almacenes de empaquetado de fruta. Finalmente, una clínica donde el médico dijo que el tratamiento era demasiado tarde. Iker era joven incluso entonces, pero después de esa noche su inmadurez desapareció. Aprendió el oficio. Hornillo. Cuchillo. Limpieza de pescado. Pan. Inventario. Silencio. 2 años después, cuando su madre falleció, enterró su pequeña urna con ceniza cerca del mar y pronunció una sola frase. Volveré algún día. Regresó. Con otro nombre. No con documentos falsos, sino a través de quienes contrataban personal de cocina temporal por la vía informal. Las compañías de ferry necesitan mano de obra, y los puertos suelen pedir solo lo estrictamente necesario. Iker se labró su propio camino. Poco a poco, con mucho esfuerzo, sin pedir favores. Y ahora esa misma firma volvía a estar presente, viva, frente a él. Al amanecer, una voz llamó desde la sala de máquinas. Rufino se había resbalado y se había lastimado gravemente la pantorrilla. La cocina se convirtió en punto de apoyo de emergencia. Iker cogió toallas, agua caliente y un botiquín de sutura. Mariela estaba pidiendo asesoramiento médico por radio los servicios de emergencia de la costa. Sin preguntar, Adrián presionó, pasó el vendaje y orientó la linterna. Iker ni siquiera lo miró, pero notó que el hombre se mantenía sereno incluso en medio del pánico. Rufino preguntó con dolor. Señor, ¿es usted médico? Adrián dijo, no. El primer trabajo fue algo que requirió una emergencia. Ley. Fue la palabra que salió de la boca de Iker. Adrián lo miró. Sí, Oficina Legal Marítima. Por un segundo, todo quedó en silencio. Rufino preguntó con tono confuso. ¿Y ahora? Adrián respondió, agarrando la venda. Ahora estoy tratando de arreglar lo que hice mal cuando lo firmé antes. Iker no reaccionó, pero se sentó en algún lugar dentro de la fila. Parte 5. El hombre que firmó el espejo del pecado. La tormenta retuvo el ferry hasta la tarde siguiente. El capitán decidió poner a trabajar a la tripulación y a los pasajeros clave hasta que el puerto reabriera, para así reducir el pánico. Algunos doblaban mantas, otros limpiaban el camarote y otros servían sopa a los pasajeros ancianos. Adrián se ofreció voluntario. En la cocina. Iker intentó negarse de inmediato, pero la capitana Mariela simplemente lo miró y dijo, «Tengo un par de manos extra. Ponlas a trabajar. O descarga tu ira sobre las patatas». Las patatas se mezclaron y se frieron. Los primeros 5 minutos transcurrieron en silencio,
Solo se oía el chasquido del cuchillo y el soplo del viento sobre el cuerpo de Ferry. Entonces Adrián dijo, «No te vi ese día». La mano de Iker se detuvo. «Eso es una disculpa». «No, estoy de acuerdo». Dejó el cuchillo. Su voz era baja. Era un expediente por lotes. 52 casos. Me dijeron que investigara el fraude de residencia. Mi superior dijo que todo estaba verificado. Yo era nuevo. Firmé. Iker se volvió hacia él. Y después. Más tarde, una mujer me detuvo en el pasillo y rompió a llorar. Dijo que su hijo había nacido en la isla. Dijo que su marido estaba enterrado allí. Dijo que ustedes estaban vaciando la casa, no los papeles. Entonces abrí los archivos por primera vez. Iker contuvo ligeramente la respiración. Mi madre. Adrián inclinó la cabeza. «Ann». De repente, el aire de la cocina se calentó. «¿Qué hiciste?», preguntó Iker. «Presenté una apelación. Tarde. Muy tarde. Mi superior paralizó el caso. Me trasladaron. Entonces me di cuenta de que la oficina no es una entidad aislada. El sistema está formado por personas. Y yo formaba parte de él». Los ojos de Iker se llenaron de lágrimas, pero contuvo las lágrimas. «Así que cargas con la culpa. ¿Y nosotros?». Adrián respondió simplemente, «Está celoso. Sé la diferencia». Esta fue la primera vez que Iker se dio cuenta de que este hombre no se estaba justificando. Simplemente estaba diciendo la verdad. Entonces Adrián sacó un sobre delgado de su carpeta. Busqué su expediente. Encontré todo el registro. También la carta de apelación de su madre. Iker no cogió el sobre. «Abierto», dijo Adrián. Dentro había una copia del memorándum de inmigración. Debajo, una nota al margen escrita con lápiz rojo. Casos prácticos para reducir la presión laboral en la zona portuaria. Casos prácticos para la reducción del registro laboral en zonas portuarias. La sangre de Iker se agrió. No se trataba solo de un problema de residencia. Era una purga laboral. Las empresas portuarias estaban despidiendo a personas indocumentadas o con documentación deficiente para debilitar a los sindicatos, mantener bajos los salarios y manipular las cifras locales. Levantó la cabeza. «Es para eso que has venido». Adrián dijo, «Creo que la red está haciendo lo mismo con la línea de ferry. Primero, desestabilizan a los trabajadores. Luego, hacen que la línea parezca deficitaria. Y finalmente, justifican el cierre». Iker miró el sobre. Ya no le temblaban las manos. La ira que sentía se estaba volviendo incontrolable. «Necesito pruebas», dijo. Por primera vez, Adriano miró directamente a los ojos. Sabía que dirías eso. Parte 6. La biblioteca de la cocina y la biblioteca de cuentas. En cada ferry hay dos tipos de libros. Una que existe en la cocina, manchas de aceite, sal, ajo, precios, porciones, notas. Y otra que existe en la oficina, nómina, combustible, reparaciones, pasivos, nombres. Iker tenía plena confianza en el libro de cocina. Nunca en la chica de la oficina. Adrián dijo que faltan algunas páginas en los registros oficiales, específicamente, la del mes en que el marinero Ramón Echevar cayó al agua y murió. Según los informes, estaba ebrio. La tripulación afirmó que era un hombre sobrio que siempre usaba arnés. Ramón denunció los recortes salariales y los informes de horas extras falsos, explicó Rufino. Marta añadió, el día anterior vinieron personas de la oficina. La capitana Mariela permaneció en silencio al principio. Luego sacó una vieja caja metálica para llaves de su camarote. No confío en la empresa, dijo simplemente. Por eso nunca presenté ninguna copia. Abrió la cerradura. Dentro había recibos de combustible, hojas de turnos escritas a mano y un libro de contabilidad negro. Adrián miró el libro de contabilidad y dijo en voz baja, «Esto es todo». Las páginas estaban pasadas. Los números no coincidían. Los turnos de los equipos estaban alterados. Las firmas de pago estaban falsificadas. Y lo peor de todo, unas iniciales codificadas apuntaban a contratistas de transporte externos, la misma red que, discretamente, despidió, reemplazó y luego creó problemas legales con los trabajadores inestables. Iker puso el dedo sobre la página. «Mira aquí. Una línea. S. Salvat, ayudante de cocina temporal, incidente documental. Iker N. Sans Rockley. Su nombre. Entrada temporal en el Purana. Su regreso nunca fue completamente invisible». Mariela lo miró, pero no dijo nada. El rostro de Adrián se endureció. Lo sabían.
¿Quién? Preguntó Iker. Cumplimiento de las normas de la empresa y del puerto. No te despidieron porque les convenía tener mano de obra barata y cualificada. Si hubieran tenido que cerrar la línea de producción, habrían despedido primero a alguien como tú. Iker dio por concluido el libro. El miedo que sentía había pasado de ser personal a colectivo. Esta no era solo su historia. Este era un plan para destrozar la estructura de ese ferry. Parte 7. El puerto, la marea y la verdad. A la mañana siguiente, la tormenta amainó y se permitió que el ferry regresara al puerto. Pero cuando la estrella del mar entró en el puerto, se hizo un extraño silencio en el muelle. Dos representantes de la empresa, elegantemente vestidos, ya estaban presentes. También había una furgoneta de seguridad aparcada. Demasiado rápido, dijo Adrián lentamente. Alguien me avisó. La capitana Mariela hizo una señal a la tripulación con la mirada. No se entregará ningún documento original directamente en la oficina. Adrián guardaba el libro de contabilidad negro debajo de su abrigo. Iker lo detuvo. No, si te pillan, dirán que alguien de fuera manipuló el sistema. Entonces, Iker abrió el cubo de harina de la cocina. Quitó el envoltorio impermeable que había debajo. Metió el libro de contabilidad dentro. Cerró el cubo. Adrián lo miró. La primera vez casi quedó impresionado. Iker dijo, nadie se toma la cocina en serio. Por eso la analizamos con más detenimiento. En el muelle estaba el representante de la empresa, Horacio Leal Cara. Un abrigo fino y caro, y esa sonrisa que proviene de la costumbre de eliminar más personas que papeleo. Capitana, dijimos en tono formal, la interrupción por el clima es lamentable. Necesitaremos todos los materiales relacionados con el incidente y la suspensión inmediata del servicio hasta que se realice la revisión. Mariela respondió simplemente, una revisión no significa un cierre. Horacio volvió a mirar a Adrián. Licenciado Ferrer, quería hablar con usted en privado. Adrián no se movió en absoluto. Solo hazlo. La sonrisa de Horacio vaciló por un instante. Tu papel era de asesor, no de adversario. Todos escuchaban un poco más allá de él. Horacio se inclinó hacia adelante y dijo en voz baja, no es bueno para todos sacar a relucir casos antiguos. Adrián respondió con frialdad, los casos antiguos que arruinan la vida de las personas deben ser llevados ante la justicia. Horacio echó un vistazo y se quedó mirándolo fijamente por un momento. Solo un momento. Pero en ese preciso instante Iker lo comprendió. Este hombre lo reconoció. Tal vez no por nombre, pero sí por tipo, por archivo, por categoría laboral. Esa noche, al terminar su turno, Iker caminó por el callejón trasero del puerto hasta la antigua línea de almacenes. Pensó que estaría solo, pero Adrián ya estaba allí. «Te siguieron», dijo Adrián. «Igualmente», respondió Iker. Por un instante, ambos miraron hacia el mar. Las luces de los puertos jugaban en el agua. Entonces Iker preguntó, «Si testifico, debería hacerlo». Adrián dijo la verdad. «Serás desenmascarado. Tu estatus legal será cuestionado. ¿Y si no lo hago?» Luego cerrarán la fila y se comerán a cada uno por separado. Iker se rió y dijo, «El sistema siempre hace esto. Separa a todo el mundo». Adrián lo miró. «Entonces, por eso esta oficina no debería ser diferente». Esa frase se mantuvo en el aire recta, clara y sin dramatismos. Por primera vez, Iker vio en ese alfa a un hombre que sabía lo que era perder algo. Parte 8. La asamblea. El salón de los trabajadores portuarios era un edificio viejo, pintura desconchada, sillas de metal, micrófonos baratos y un tono azulado que emanaba de las paredes. Allí se convocó una asamblea de emergencia. Normalmente, la gente acudía a estas reuniones con aprensión, casi esperando marcharse. Pero esta vez el ambiente era diferente. Se habían extendido rumores. Todos presentían el peligro de que se cerrara la fila. Mariela estaba de pie al frente. Marta, Rufino, Lucho y otros miembros de la tripulación la acompañaban. Horacio Leal también llegó, acompañado por el abogado de la empresa. Era evidente que quería controlar la narrativa. Adrián le dijo en voz baja a Iker, «Primero revisaremos la discrepancia en la nómina. Luego el caso de Ramón. Después, el patrón de deportaciones». Iker lo miró. «Por fin mi expediente. Kyun. Porque tengo que hablar como testigo, no como víctima». Comenzó la asamblea. El personal de la empresa dio una charla sobre pérdidas, responsabilidades y problemas de seguridad. Aparecen números en la pantalla. Flechas rojas. Ruta insostenible.
Reestructuración necesaria. Entonces la capitana Mariela se puso de pie. Me mostró un documento a la vez. Facturación excesiva de combustible. Contratos duplicados. Retrasos de mantenimiento ficticios. Turnos con falta de personal. Sustituciones de seguridad faltantes. Rufino habló. Marta habló. Lucho también habló. Le temblaba la voz. Pero habló. Entonces Adrián se puso de pie. No vendió sus credenciales. Simplemente dijo. Estaba en una oficina legal marítima. Vi cadenas administrativas donde se priorizaba el papeleo sobre las personas. Los expedientes elaborados siguiendo esta línea contenían datos manipulados. Horacio comió en la playa de enfrente. Especulación. Adrián sacó el libro de contabilidad negro. El señor entró en el salón. Registros originales de turnos y pagos. El rostro de Horacio palideció. Entonces Adrián pronunció la frase que cambió el rumbo de la reunión. Este patrón no es nuevo. Hace años, esta misma red abusó de los casos de residencia para reducir el registro laboral. La gente tarareaba. Algunos preguntaban su nombre. Otros no entendían. Entonces Iker Carajua tomó el micrófono. Al principio, la sala quedó en completo silencio. Todos en el puerto lo conocían como el cocinero. Su voz rara vez se oía en público. Lo admiro, dijo simplemente. Hace 6 años, mi madre y yo fuimos desalojadas. La razón oficial fue la falta de papeles. La verdadera razón era que resultaba más fácil acomodar a personas como nosotras en los archivos. Algunas personas en el pasillo se volvieron hacia él. 2 o 3 ancianas lo reconocieron. Alguien mencionó a su madre. El ambiente cambió. Iker Harry Raka. Creía que mi historia me pertenecía. Entonces me di cuenta de que en esta línea, en este puerto, en esta compañía, en todas partes, se aplica el mismo método. Clasifican a los débiles. Luego separan sus derechos, su trabajo, su hogar, y les dan nombres distintos. No vio a Horacio. Estaba mirando directamente a los trabajadores. Doy testimonio. No solo por mí. Por Ramón. Por Lucho. Por Marta. Por todos aquellos cuyo nombre fue marcado con una señal roja. Entonces sacó de su bolsillo una vieja orden de deportación doblada. En aquella sala también se oía un leve crujido de papel. He odiado esta firma durante años, dijo Iker. El hombre que está aquí hoy admitió su error y presentó pruebas. Eso es lo que teme el sistema, que quienes firman y quienes se niegan a firmar terminen del mismo lado. Esto no era melodrama. Era directo. Por eso se sentía pesado. Primero, un hombre en la sala aplaudió. Luego otro. Y entonces todo el lugar estalló en aplausos. Horacio intentó suspender la reunión abruptamente, pero esta vez la gente ya estaba harta. El representante sindical anunció la presentación de una orden judicial de emergencia. Se contactó al defensor del pueblo del puerto. Se exigió una revisión de seguridad independiente. Se aprobó la moción para suspender el cierre. Y lo más importante, los trabajadores firmaron una declaración colectiva. Ahora no había ni un solo archivo. Parte 9. Lotes que no se ajustan con la UNA. Perdón. La victoria no fue fácil ni limpia. La semana siguiente llegaron las notificaciones legales. También las amenazas. Inspecciones de cocinas. Rumores sobre la verificación de residencia. Interés de los medios. Presión social. Algunas personas en el puerto mostraron su apoyo, otras preguntaron, ¿por qué están desenterrando cosas viejas? Iker no abandonó su trabajo. Cada mañana picaba cebollas. Cada noche preparaba caldo. Cada noche daba de comer a la gente en cada cruce. La forma más profunda de resistencia consiste siempre en seguir haciendo precisamente lo que el sistema quiere que hagas. Adrián Ros no solía ir al puerto, pero cuando lo hacía, se detenía directamente en la puerta trasera de la cocina. A veces trae pan. A veces novedades legales. A veces, simplemente silencio. Tras una travesía al atardecer, ambos descansaban en la cubierta de popa. El sol se ponía bajo el nivel del mar, y el agua se había tornado cobriza. Adrián dijo, «No te estoy pidiendo nada». Iker se agarró a la barandilla y preguntó, «¿Necesitas algo más?». Adrián respondió con vacilación, pero no sin comprender la verdad. Iker lo miró. «No quiero volver a saber de ti», dijo Adrián. «Sin ese expediente, sin esa oficina, sin ese letrero». Iker no dio una respuesta directa. «¿Crees que es tan fácil?», preguntó. «No. Cada vez que te veo, me acuerdo de mi madre». A Adrián se le hizo un nudo en la garganta. «A mí también».
Iker no se esperaba esa frase. Adrián explicó lentamente que su madre solía ser voluntaria en clínicas legales para migrantes. Estudió derecho tras su muerte. Pensó que podría ayudar a la gente con el papeleo. Luego, ese mismo papeleo empezó a perjudicar a la gente, y no se detuvo a tiempo. Por eso pareces aún más merecedor de odio, dijo Iker con naturalidad. Porque podías entenderlo. Adrián negó con la cabeza. Sí. Luego, un largo silencio. Finalmente, Iker dijo, el perdón no es algo que se consiga de un día para otro. Puedo esperar. Iker esbozó una leve mueca de desdén. Así llegarás a tiempo. Los ojos de Adrián se abrieron un poco, mostrando su primera sonrisa. Dolorosa. De verdad. Parte 10. La comida que cuestionó. Tras 2 meses, llegó el fallo preliminar. La orden de cierre ha sido suspendida. Una auditoría independiente confirmó fraude empresarial, manipulación de nóminas, alteración de registros de seguridad y discriminación laboral. El caso de Ramón se reabrió. También se llevó a cabo una investigación sobre la autoridad portuaria. Horacio Leal fue suspendido temporalmente. Las cosas no eran ideales. Los procesos legales eran lentos. La indemnización aún estaba lejos de llegar. La situación legal de Iker seguía siendo compleja. Pero algo importante había cambiado. La estrella del mar Vach Galli. Se presentó una propuesta de transición cooperativa a través del sindicato de trabajadores. El consejo local, la asociación de pescadores y el personal del ferry se unieron para iniciar una toma de control parcial de la administración. El cierre de la cocina quedó oficialmente cancelado. Una mañana, la capitana Mariela le entregó a Iker la lista de la cocina y le dijo, ahora, añade un plato nuevo al menú. ¿Cuál? Lo que la gente quiere comer después de ganar. Iker pensó. Luego dijo, arroz con ajo y estofado de pescado con azafrán. Mariela frunció el ceño. ¡Qué elegante! Iker se encogió de hombros. Estamos vivos. Seamos un poco extravagantes. Esa tarde, Adrián llegó en ferry. Esta vez, su traje era menos formal. Llevaba una pequeña caja. ¿Puedo pasar? Preguntó mirando a la puerta de la cocina. Iker le dejó entrar. Dentro de la caja había una antigua pluma estilográfica. Limpiada. Restaurada. Este fue mi primer bolígrafo para documentos legales, dijo Adrián. Firmé muchos papeles con él. Algunos incorrectos. Otros correctos. No quiero conservarlo. Tampoco quiero tirarlo. Iker miró el bolígrafo. Quiero que te lo quedes. O que lo rompas. Tú decides. Iker tomó el bolígrafo y lo miró de un lado a otro durante unos instantes. Luego, tomó del mostrador el viejo cuaderno de recetas de su madre. Abrió la primera página. Escribió una pequeña línea debajo. Hoy cocinamos para quedarnos. Hoy cocinamos para quedarnos. Le devolvió el bolígrafo a Adrián. Escribe tú. Los dedos de Adrián temblaron ligeramente. Debajo de esa línea escribió. Esta vez, no mires a nadie que esté libre de pecado. Y este dafa, nadie se irá sin verlo. Iker cerró el cuaderno. Los dos hombres estaban muy cerca el uno del otro. Tan cerca que el aroma a sal, café y el ligero calor omega se mezclaban en una sola respiración. Pero Iker no tenía prisa. Simplemente le enderezó el cuello a Adrián y dijo en voz baja. Eso es todo por ahora. Adrián negó con la cabeza sin quejarse. Ya basta. La bocina del ferry sonó fuera de la cocina. Era hora de cruzar. Y esta vez, Iker se dio cuenta por primera vez de que quizás el hogar no es solo el lugar donde naciste. A veces, el hogar es el lugar donde finalmente decides vivir. Epílogo. 2 años después. La nueva terminal de Puerto Leona no era glamurosa. No se construyó ningún puerto deportivo de lujo. No ocurrió ningún milagro. Pero lo que sucedió fue mucho más profundo. La Estrella del Mar era ahora oficialmente una cooperativa. Las ganancias eran bajas, pero los salarios se pagaban puntualmente. Los turnos eran transparentes. Los registros de seguridad se publicaban en una pizarra pública. La cocina se había ampliado y el nombre de Iker ahora aparecía impreso al pie de la carta. Cocina de Iker Salvat. Había dejado de ocultar su verdadero nombre. El proceso legal fue largo, pero tras el patrocinio de la comunidad y la reapertura de su caso de residencia, su situación se regularizó. Cuando llegaron los papeles ese día, no los mandó enmarcar. Simplemente los colocó junto a la caja registradora de su madre y se sentó en la playa durante un buen rato.
El caso de Ramón se resolvió con un acuerdo extrajudicial. Su hermana recibió una indemnización. Horacio Leal fue acusado de fraude. No fue una justicia perfecta. La vida rara vez lo es. Pero esta vez no se pudo borrar el pasado. ¿Y Adrián? No abandonó el puerto. Rechazó contratos con empresas privadas y comenzó a trabajar de forma independiente como abogado en casos laborales marítimos. Se convirtió en asesor externo de la cooperativa de ferry, pero cada vez cobraba menos, y cada vez Mariela lo reprendía. No intentes hacerte el héroe, solía decir. Se ríe. Solo estoy poniendo en orden mis papeles. La gente ya no silbaba cuando lo veían con Iker. Los pueblos portuarios se acostumbran rápidamente a las cosas que están a la vista. Temprano por la mañana, cuando Adrián venía a buscar café a la puerta trasera de la cocina antes de la primera travesía, Lucho simplemente decía: «Licenciado, si hoy tampoco desayunas, Iker se enfadará». Y entonces dice desde atrás: «Yo no. Tu nivel de azúcar en la sangre». No había muestras de afecto explícitas entre los dos. Estaba hecho de cosas pequeñas. Tazas calientes. Revisiones de documentos a altas horas de la noche. Alertas de tormenta. Silencio compartido. Recordar los errores por su nombre. Y hablar con cuidado cada vez. Una fría tarde, antes de que zarpara el último ferry de la temporada, Iker cerró la cocina y se dirigió a la cubierta de popa. Adrián estaba acurrucado cerca de la barandilla. El mar era azul oscuro. La luz de la ciudad perforaba el agua. Tras esto, se quedó sin palabras. Durante un rato, ninguno de los dos dijo nada. Entonces Iker puso su mano sobre la de ella. Sencillo, limpio, sin complicaciones. Adrián lo miró, pero esta vez no hizo ninguna pregunta. Iker rompió el silencio. Esa noche, cuando te reconocí, sentí que mi vida entera se desmoronaría de nuevo. Adrián dijo en voz baja: «¿Y ahora?» Iker miró hacia el mar. La bocina del ferry sonó en la puerta. «Ahora parece», dijo, «que algunas cosas solo adquieren su forma correcta después de romperse». Los dedos de Adrián se cerraron alrededor de su mano. Con precaución. Con permiso. Abajo, el guiso hervía a fuego lento en la cocina. Arriba, el aire era fresco. El agua estaba abierta frente a nosotros. Y por primera vez, Iker no tuvo que esperar mucho. Él simplemente vivía.